Un saludo también al ministro y a todos los colombianos. Contestando a tu pregunta, Marilyn, yo diría que a esa pregunta hay que contestarla con base en los criterios que nos ha señalado el señor presidente. La primera es cómo garantizar como principio general del reinicio de actividades de cualquier sector de la economía el cuidado de la vida de los colombianos. Esa es nuestra primera prioridad. Y en el marco de ese cuidado de la vida de los colombianos tenemos que lograr una recuperación, un reinicio de actividades gradual, progresivo, ordenado y cuidadoso. Lograr eso ha supuesto, en primer lugar y muy especialmente, contar con estrictos protocolos de bioseguridad. Y, presidente, usted nos dio la instrucción el día domingo de la semana pasada que arrancáramos el trabajo alrededor de la construcción de protocolos, en primer lugar para los municipios denominados no COVID, los que no tienen casos de coronavirus, y también que pudiéramos avanzar de la mano de los gremios de la producción, de los gremios del comercio, los protocolos de bioseguridad para los sectores de comercio. Así fue, presidente. En el día de 1 de mayo, el Día del Trabajo, logramos finalizar cerca de 8 protocolos para más de 57 subsectores de la economía, una gran parte de ellos en el sector de comercio, comercio al por mayor, comercio al por menor. En este momento se encuentran en validación por parte del Ministerio de Salud, que es la autoridad máxima para estos protocolos de bioseguridad, y seguramente habremos de implementarlos lo más pronto posible para que ese sea un punto de partida para una eventual conversación sobre cómo se puede dar un reinicio de actividades gradual, progresivo, ordenado y sobre todo con centro de atención en el tema de la salud. Vamos en eso, presidente. En esto ha participado muy activamente los gremios del comercio, ha participado gremios como Acodres, gremios también como FENALCO y otros gremios relacionados con el tema del comercio. Estamos y somos conscientes del valor y la importancia del comercio, más ahora que tenemos varios sectores de la industria en este momento funcionando. Pero de la misma manera y en el entretanto, también éramos conscientes de cómo mover el comercio. Entonces le dimos vida a un fortalecimiento de la estrategia Compra lo Nuestro, que busca fortalecer los canales de comercio electrónico, de acercamiento entre las empresas que compran y las que venden, y la estrategia de Yo me quedo en mi negocio, que lo que busca justamente es tener una plataforma, un lugar de mercado en donde el comercio pueda tener una mayor capacidad para hacer comercio también electrónico y comercio a domicilio. Vamos en esa línea, presidente, de acuerdo con el análisis que haga seguramente el sector de la salud, el equipo técnico alrededor de los datos en relación con el virus, pues vamos a ir dándole la gradualidad del caso a este proceso. Yo arrancaría diciendo, hay sectores que sabemos que fueron los primeros en verse afectados y seguramente serán sectores que demorarán un tiempo mayor, en algunos de los casos justamente porque no se logra el suficiente distanciamiento en la ejecución de la prestación del servicio. Esos sectores tuvieron un acompañamiento incluso antes de la emergencia económica y el acompañamiento tuvo en consideración cómo generar liquidez a esos sectores de la economía. Arrancamos incluso con algunos de esos sectores extendiendo plazos de pago en IVA, plazos de pago en el impuesto de renta, plazos de pago en la contribución para fiscal del turismo. Avanzamos también en eliminar una cantidad de costos de registros mercantiles, por ejemplo, tratando de posponer su pago más adelante. Y hemos venido avanzando ya de la mano de la DIAN, de Hacienda, por ejemplo, permitiendo una agilidad mayor en la devolución de saldos a favor en IVA o en renta. Creamos líneas específicas a través de Bancoldes, líneas de redescuento con 2 puntos porcentuales de reducción en la tasa promedio que recibía ese beneficiario. Y de esa manera logramos colocar ya cerca de 600.000 millones en un 35% a esos sectores de la economía, y ahí están incluidos sectores como bares y como restaurantes también, y algunos otros sectores relacionados con el turismo. Vino después una segunda etapa, y fue todas las líneas de garantía de crédito a través del Fondo Nacional de Garantías, que para que los que nos están viendo lo entiendan es, el Estado se convierte en garante incluso hasta en un 90% en el caso de crédito para nómina, o en un 80% para el caso de créditos de liquidez. Llega entonces ese microempresario, pequeño empresario, mediano empresario, llega al sistema financiero y pide esa línea de garantía de crédito y el Estado entra como garante del mismo. Y, presidente, de los primeros 16 billones que lanzamos hace ya 2 semanas,
en este momento ya se encuentran reservados en el sistema financiero para empresas, micro, pequeña y medianas empresas, donde hay gente de bares, de discotecas, de restaurantes, de comercio en general, casi 7 billones de pesos. Y eso es una suma muy significativa y muy importante, y creo que eso ha venido ayudando especialmente a la micro, la pequeña y la mediana empresa. Pero somos conscientes de que hay que hacer más. Uno de esos temas que afecta enormemente a los bares y discotecas es el tema del arrendamiento. Con el ministro de Vivienda se formuló el decreto 579, que lo que buscaba era forzar acuerdos voluntarios entre el arrendador y el arrendatario, buscando de esa manera que ese acuerdo se diera, pero sin la amenaza del desalojo, sin la amenaza de la indemnización, sin la amenaza de los intereses de mora, pero propiciando una cultura de pago. Y somos conscientes que hay que pensar de aquí en adelante qué podemos más ayudar en el tema del arrendamiento. Y, presidente, mañana yo y el ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, nos vamos a reunir para hablar de lo que podemos adoptar de aquí en adelante pensando en ese componente de arrendamiento. Luego ha habido todo un trabajo en liquidez, en solvencia, en posponer algunos pagos impositivos, en líneas de crédito, en líneas de garantía en crédito para estos sectores que creemos que son muy afectados. Así es, presidente, y les contaría incluso, ayer terminábamos de hacer un trabajo gigantesco considerando 3 tipos de servicios, y abordo también algunos otros tipos de servicios, además de este tipo de servicios como peluquerías, medicinas de medicina estética, etcétera, que eran los servicios inmobiliarios, donde también hay muchas inquietudes, los servicios profesionales, donde entran los contadores, los arquitectos, la publicidad, los abogados, y este tipo de servicios, en donde hay un mayor nivel de contacto con el usuario, con el cliente. Y definimos entonces, de la mano de los sectores correspondientes, de los gremios de la producción en este caso, y incluso también algunos otros gremios relacionados con temas de aseguramiento de calidad, consultamos experiencias internacionales también por parte de la Organización Mundial de la Salud, y llegamos entonces a un conjunto de protocolos de bioseguridad para todos estos sectores que acabo de señalar. Yo creo que ese es un muy buen punto de partida, porque ya tenemos una plataforma que, una vez validada y revisada por el Ministerio de Salud, será el punto de arranque para poder hacer la conversación siguiente, y es cómo podrán operar este tipo de servicios en los municipios que no tienen caso de coronavirus, que, presidente, son más de 900 municipios. Y por eso nos reunimos con los gobernadores, y varios gobernadores que tienen muchos municipios y que dijeron: nosotros queremos también empezar a buscar un mecanismo que, en el marco del cumplimiento de estos protocolos de bioseguridad, nos permita operar algunos de estos sectores, y en esos otros no municipios o municipios que tienen COVID, en donde naturalmente hay que garantizar toda esa gradualidad, todo ese mecanismo ordenado y progresivo que permita dar cumplimiento a esos protocolos de bioseguridad. Vamos en esa línea, somos absolutamente conscientes y validamos la preocupación de las personas que trabajan en este tipo de negocios, como es el caso de los negocios de peluquería y similares, y estamos trabajando arduamente para que, de manera ordenada, puedan empezar a reiniciar actividades una vez así se considere. Presidente, yo creo que el balance es positivo, y es positivo primero porque ha habido conciencia de los ciudadanos, conciencia de que no era una apertura indiscriminada, sino que tenía que ser una apertura de los sectores productivos en el cumplimiento estricto de protocolos de bioseguridad. Segundo, mucha responsabilidad también de las autoridades locales, alcaldes y alcaldesas del país, para validar esos protocolos de bioseguridad, y ha venido avanzando. Particularmente en el sector de manufactura, yo hice ya un recorrido por el Pareto del país, o sea, más del 80% de los lugares donde hay industria en Colombia, y debo decir que más de un 22% de las empresas que potencialmente pudiesen abrir ya solicitaron formalmente la autorización a los alcaldes locales, y las empresas que han sido aprobadas formalmente y que ya arrancaron o están en proceso de inicio, pero ya fueron validadas en sus protocolos, son cerca de 3.840. Si le sumamos las de construcción, estamos hablando de más de 8.400 empresas que han tenido la validación de sus protocolos de bioseguridad, y eso también indica que hay una gran conciencia por proteger la vida de los ciudadanos, de los trabajadores en las empresas. Y ha habido un esfuerzo gigantesco en el Viceministerio de Comercio Exterior. Casi que diariamente tenemos reuniones de la Mesa de Facilitación de Comercio, buscando facilitar el comercio.
Eso ha sido recurrente para apoyar a esos exportadores y aún a esos importadores. El mundo entero está afectado en exportaciones y en importaciones, pero como dice el presidente, aquí también va a haber oportunidades. Y un país que como Colombia le ha demostrado al mundo que ha venido avanzando exitosamente en administrar esta pandemia, será esos primeros países que tendrán oportunidades de llegar con productos a nivel internacional. Para no ir muy lejos, un ejemplo, la industria textil, que viene produciendo elementos de protección en salud, va a ser un gran proveedor en materia de exportación para otros países de América Latina que están por detrás de nosotros en la realidad de su propia pandemia y se van a convertir en proveedores de exportación. Ese es solamente un ejemplo. Y Colombia también va a tener la gran oportunidad de ser proveedor de productos alimenticios, de productos agropecuarios a Europa o al Asia, que son países que están adelante en el manejo de su pandemia y que van a necesitar de sus productos y que serán exportables desde Colombia.